El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a tomar el libro de Romanos, capítulo 16, ¿sí? Es el último capítulo del libro, versículo 17. Romanos capítulo 16, versículo 17. Ya hemos hablado un poquitito acerca de esto en otras ocasiones, pero nunca está de más volver a reiterarlo, que los apóstoles tuvieron bastante lucha con los movimientos doctrinarios erróneos, ¿sí? Personas que iban, sobre todo judíos, que se habían convertido, pero no se habían convertido del todo, ¿no? No habían entregado su vida plenamente a Cristo, no tenían un entendimiento de que no hacía falta guardar la ley, porque los judíos guardaban la ley, y entonces las personas que se convertían a Cristo, para ellos era un desprendimiento de la ley, y el apóstol Pablo enseñaba de que no, que Cristo era algo nuevo. Por eso tenemos el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿no? Para la iglesia, Cristo es algo absolutamente nuevo, porque Él cumple con su vida todo lo que se nos enseña en el Antiguo Testamento y inicia algo nuevo para las personas que crean en Él. Pero estos cristianos judíos, por así decirlo, ellos pensaban que no, que había que guardar la ley y seguir a Cristo. Y esto era algo que Pablo no estaba de acuerdo. Él decía que si guardaban la ley se rebelaban contra Cristo, porque Cristo había cumplido la ley y la había cancelado. Entonces Pablo le habla a la iglesia en más de una oportunidad, lo hace acá a los romanos, lo hace a los gálatas, lo hace a los efesios. Es decir, hay varios momentos donde el apóstol Pablo aborda este tema, y es lo que quiero que nosotros meditemos en este día. Versículo 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, ¿sí? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y después el versículo 20, el apóstol le da una palabra tremenda a la iglesia de Roma, y dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Acá está diciendo justamente, ¿no?, que hay personas que con palabras muy sutiles, con comportamiento también, debe ser un comportamiento amistoso, como queriendo lograr algo de nosotros, enseña cosas que no tienen que ver con Cristo y con el camino del Señor. Es algo que está ahí cerquita, ¿no? Como que cuando una persona no conoce la verdad de Dios, entonces ahí se confunde, ¿no? Porque dice: pero ¿será esto verdad? Yo recuerdo el caso de una vez nos habían invitado a los pastores a una convención, una conferencia que daba un pastor que tenía una enseñanza errónea, ¿no? Y entonces yo estaba sentado ahí escuchándolo y dándome cuenta de que este hombre estaba diciendo cualquier cosa menos la verdad de Dios.
y tenía un pastor al lado mío y el pastor quedó medio enganchado con la enseñanza, porque la verdad que la exposición era buenísima, ¿no? Él enseñaba y hablaba de una manera tan persuasiva y este pastor me dice a mí, me dice, pero todo lo que está diciendo es verdad, ¿no? Estaba ahí medio sacudido. Y yo lo miro y digo, no, esto está diciendo cualquier cosa, ¿no? Cuando alguien enseña una enseñanza errónea, lo hace de una manera que nos coloca en una posición de duda. Empezamos a dudar, dudamos de nosotros. Y acá la palabra dice algo muy difícil, muy difícil. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Eso, apartarse de las personas que enseñan cosas que no tienen que ver con la palabra del Señor, es tan difícil. A todos los creyentes en general les resulta difícil. ¿Por qué? Porque ellos se basan en la doctrina del amor, ¿no? No, pero con el amor nosotros vamos a lograr que la persona... El tema es que cuando las personas están persuadidas de una doctrina falsa, es muy difícil que cambien. Realmente es muy difícil que cambien. Yo tengo una carga y he orado tanto, ¿no? Por los testigos de Jehová, por los mormones, por los solo Jesús, por los de la iglesia apostólica, ¿no? Porque ellos están convencidos. Muy pocos son rescatados de ahí a la verdad. Están tan persuadidos con las enseñanzas erróneas. Yo hablaba hace un tiempo atrás con uno de la iglesia cristiana apostólica, que es una iglesia como evangélica, pero muy fría, ¿no? De hecho, los miembros pueden fumar, y justamente, ¿no? Yo hablaba de ese tema, ¿no? Porque este muchacho me hablaba que va todos los domingos a la iglesia, pero con un cigarrillo en la boca. Yo digo, ¿cómo podés seguir al Señor y estar fumando? Porque el cigarrillo es algo dañino al cuerpo, y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y la palabra nos dice que nosotros tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Por esa razón no tenemos que fumar, ni tenemos que hacer muchas cosas que nos dañan, ¿no? Porque tenemos que cuidar este templo, somos responsables de este templo delante del Señor. ¿Sí? No lo entendía, no lo entendía. Claro, todos los días, todos los domingos está escuchando algo completamente errado, y venía yo a decirle algo diferente y me veía a mí como el errado. Él no se veía equivocado, él me veía a mí. Esto es algo muy peligroso porque hay moda. Hace un tiempo atrás había todo un pensamiento judaizante, ¿no? Entonces las iglesias cambiaban el nombre, ya no se llamaban Betel o de la vida abundante, sino que eran todos nombres en hebreo, porque los nombres en hebreo significaban mayor bendición. Y eso no lo encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Sí? No encontramos eso como esto que Israel es el pueblo escogido de Dios. Dios lo guarda a Israel porque Dios tiene un propósito con Israel. Pero en este momento el pueblo escogido de Dios son los gentiles, porque Dios está obrando poderosamente a lo largo y a lo ancho del planeta, pero entre el pueblo no judío. Hay judíos que se convierten, gloria a Dios, que conocen al Señor, pero no podemos nosotros poner a Israel por encima de los gentiles, porque esta es la dispensación. La dispensación es un tiempo donde Dios obra y actúa, y entonces cuando uno habla de esta manera, está diciendo, esta es la dispensación, este es el tiempo de los gentiles, y tenemos que tenemos que entender que este es nuestro tiempo y aprovecharlo al máximo, y no dejar que estas corrientes de pensamiento
que hay por allí, ¿no? A veces en las redes sociales vemos mucho personas que predican y que hablan y que la verdad que dicen cada cosa con referencia a la palabra, y que es muy difícil entresacar lo bueno de lo malo, porque las palabras son tan justitas ahí, ¿no? Que realmente nos hacen, como decíamos al principio, dudar, ¿sí? Dice acá en Efesios, yo le dije que Pablo hablaba en otros lugares, capítulo 4, versículo 14, dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Ven? Las modas doctrinales, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjese cómo describe el apóstol Pablo, ¿no? Que por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No estamos exentos de ser engañados. Pero hay algo que la mayoría de estas personas que enseñan cosas erradas hacen para poder llevarnos a nosotros al pensamiento de ellos, y es traer división entre el pastor y la iglesia. Cuando la oveja, ellos lograron que mire a su pastor con desconfianza, ya ganaron la mitad de la batalla, porque lo único que falta es que acepten sus enseñanzas y los miren a ellos como verdaderos maestros de la palabra del Señor. Así que tenemos que tener cuidado, ¿sí? Tenemos que tener cuidado. Dios nos puso en un lugar y Dios nos dio un pastor o pastores para que nos ministren, y tenemos que estar agradecidos a Dios por esos pastores que nos ministran, que por tantos años nos han ministrado y han enseñado la palabra del Señor. De un día para el otro no tenemos que separarnos, sino que tenemos que estar bien arraigados a ellos y tomar de sus enseñanzas, porque esas enseñanzas son las enseñanzas correcta. Todo aquel que viene con una palabra media lisonjera y con algún argumento medio raro, alejémonos de ello, ¿no? Es difícil. Es difícil. A la gente le cuesta hacer una línea divisoria con esa clase de personas. Pero es lo que la palabra del Señor nos enseña. No solamente lo enseña el apóstol Pablo en estos versículos que hemos leído, el apóstol Juan en sus cartas también dice que no los tenemos que recibir. Entonces los apóstoles enseñaban de esta manera y a la vez predicaban del amor. No es que estaban faltando al amor, ellos estaban cuidando el rebaño que el Señor les había dado. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en este día. Señor, líbranos de toda enseñanza moderna, de todo pensamiento nuevo. Señor, que escuchamos en las redes, que alguien nos habla y en fin, que nos ministran. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que podamos poner una línea allí, Señor, un vallado entre ellos y nosotros y seguir por la senda angosta, Señor, que tú nos has trazado un día. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.